buenos días. Vamos a revisar entonces hoy, a darle continuidad a el tema de infarto y vamos a revisar un par de cositas. Ahorita yo le voy a ir preguntando persona por persona. Aquí no sé quiénes están conectados, si hay ¿quién es María José? María José es una interna que está rotando por nosotros Bueno, en perfecto. cardio. Entonces, María José, a ti te llega este electro, te llama la jefe, dice, doctora, mira este electro, ¿qué opina? Entonces tú dices, bueno, tengo que hacer algo al respecto, o que no tengo que hacer nada, me quedo tranquila. ¿Qué le deja este electro así de por encima? Diría que tiene un infarto con la elevación del ST en la cara anteroseptal esencialmente, y pues tiene imagen en, es que no veo bien 2-3 y ABF porque estoy desde el celular, pero diría que es esencialmente eso. No sé si estoy en lo correcto. Ok, entonces vamos a repasar rápidamente las caras. Cuando tienes B1 y B2, ¿eso es qué cara? Septal, B3 y B4 es anterior, B5 a B6 es lateral, es baja, y BABL y 1 es cara lateral superior, y 2, 3 y ABF es cara inferior. Ok, entonces estas dos que están aquí, es decir, esta y esta, ¿te parece que está con ese elevado o no? ¿Cuál me está señalando, doctor? D1 y ABL. Y ABL. Yo consideraría que no. O espera, sí. 1 y ABL sí, entonces sería la cara lateral superior. Ok, ¿qué otro nombre tenemos? ¿Quién está rotando por cardio de residentes? Yo, Victoria. Ok, cualquiera de las dos o la que estaba hablando. ¿Cómo es otro nombre para decir cuando se compromete toda la cara, incluyendo la lateral alta? Para no decir infarto septal anterior, lateral bajo y lateral alto. Hay como un nombre más corto. Mientras tanto, María José, si se compromete de 2, de 3 y ABF, ¿eso qué cara es? Es inferior. Ok, exactamente. Y la respuesta a la otra pregunta, entonces, es un infarto anterior extenso, que compromete esencialmente todas las caras dependientes de la anterior. Ahora, entonces, ¿tiene una elevación del ST? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? O sea, sería la coronaria izquierda. ¿En dónde? De la descendente anterior. De la parte proximal. Sí, siempre es una regla sencilla para acordarse. Entre más caras comprometa, más proximales, porque va a terminar dando más ramas. Ya vamos a ver más específicamente qué porciones, pero en este caso sí sería una DEA proximal. Eso era para empezar. Y este pues sería sencillo. Pero Además Rafa, hay una cosita. ¿me Sí, escuchan? sí. ¿Cómo pueden afirmar que se trata de una DEA proximal relacionada con, o más bien proximal a la primera diagonal, o que la oclusión es distal a la primera diagonal y a la primera septal? ¿Conocen alguna manera? Que repita que sea proximal antes de la Sí, primera que diagonal. sea proximal a la primera diagonal. O sea, ¿tienen alguna herramienta para decir esto es una oclusión proximal a la primera diagonal o es distal
a la primera diagonal y a la primera septal. Yo no estoy segura, pero creo que es cuando tenemos elevación en ABR. No, Lau. ¿No? La rectificación del punto J o del ST en ABR te puede sugerir la presencia de enfermedad coronaria multivaso. Bueno, sí, una DEA también proximal, pero no es a lo que me hago referencia. No sé si conocen algo que tiene que ver con las derivaciones inferiores, específicamente de D3 y ABF. Creo que no. ¿No? ¿Ninguno? Entonces, miren, No. cuando ustedes tienen elevaciones del ST anteriores, ¿sí? Que sugiere la oclusión de la coronaria izquierda, ustedes lo que hacen es ver D3 y ABF y ver el ST. Si ustedes tienen un infradesnivel del ST en D3 y en ABF y lo suman y eso da más de 2.5 milímetros, les sugiere que la oclusión es proximal a la primera diagonal, es decir, muy, muy proximal. Si la suma de esto está entre 0.5 pero menor a 2.5, realmente no sirve. No sirve para evaluar la localización de la oclusión. Y si por el contrario, la suma de D3 más ABF está isoeléctrica o elevada, eso quiere decir que es distal a la primera diagonal o a la primera septal. No sé si me hice entender. Venga, recapitulemos, porque hasta yo me perdí. Sí, suma una depresión de 3 y ABF y le da más de 2.5, es decir, 2 cuadritos y medio. Es sugestivo de que sea más proximal, es decir, más arriba que la primera diagonal, ¿correcto? ¿Me repite, Rafa? Qué pena que no lo escuché bien. Sí, suma las depresiones de D3 y ABF. Y si me da más de 2.5, me sugiere que sea más proximal a la primera diagonal. Exactamente, sí. Yo cuento el infradesnivel en D3 y ABF y eso, si da más de 2.5, sugiere que la oclusión es aún más proximal que a la primera diagonal. Que en este caso Ya les sería envío. así. Ya si quieren les envío al grupo el pantallazo. Lo voy a buscar, que lo tengo en una presentación. Listo, pero bueno. Vamos entonces a ir continuando para efectos prácticos. Y vamos ya este era como un primer ejemplo de infarto. Y vamos a poner este otro ejemplo. Ahora, Laura, ¿qué opinas de este electro? ¿Es una elevación en B2 y en B3? ¿B1? ¿En dónde? ¿B1 a B3? En B1 No, a B3. Bueno, en D2 también y en D3 me parece que también. Entonces busca primero la línea isoeléctrica QRS. en las derivaciones. Si la hacemos en las derivaciones inferiores, estamos claros que hay un supranivel, ¿cierto? Uh-huh. Ok, ahora píntate la línea isoeléctrica que sería a partir de acá. O sea, es una inversión. No una inversión, más bien un infradesnivel. Bueno, un infradesnivel, perdón. Sí, porque inversión puede ser una inversión de la onda T, que en este caso no la tiene. Acá vemos una onda T que es más bien positiva. Sí, positivo y discordante con el QRS. Entonces, aquí, ¿qué te sugiere?
Entonces, en resumen, ¿qué tienes en el electro? Tengo una inversión en B1, en B2 y en B3 y una elevación en D2 y en D3, ¿sí? Y te faltan 2 derivaciones que tienen algo más. Bueno, ABF también tiene elevación Sí, y no sé, y en B4. Entonces, ¿qué caras están comprometidas? en B4 sí. Septal y anterior Y, inferior. ok, entonces empezamos con la que tiene elevación del ST, que es la cara inferior, es decir, D2, D3 y ABF. Estamos Ajá. claros con esa. Y además hay un infradesnivel en lo que sería la cara anteroseptal, es decir, de B1 a B4. Este infradesnivel, entonces está alguien aquí que me recuerde los infradesniveles que quieren decir en términos de fisiopatología, una lesión, una onda, isquemia, subepi, subendo. Es isquemia Es isquemia, ¿sí? ¿De dónde? subendocárdica. Ok, y ahora te pregunto, en este paciente, ¿tú creerías que tiene una lesión subepicárdica de cara inferior y una lesión subendocárdica de cara anteroseptal? O tal vez, Cara posterior, no sé. o tal vez sea una imagen en espejo de algo que está pasando atrás. Sí, puede ser de cara posterior. ¿Qué me apoya que sea de cara posterior? Bueno, pues primero que la cara posterior se asocia a cara inferior, ¿no? Entonces, Sí, es da un 15 a un principalmente 20%. eso. Ujú. Si ustedes ven, Mm, sí, este patrón en el que tiene una elevación de cara inferior y un infradesnivel en cara anteroseptal, lo primero que hay que pensar es cara posterior hasta ujú, que se demuestre lo contrario. sí, ¿Qué más tiene aquí curioso? En ABL, fíjense que tiene, no alcanza así a tener un cuadrito de infradesnivel en ABL. sí. Mm, sí, 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 tiene una infradesnivel en ABL. Ok, entonces, Kevin, ¿qué opina de ese infradesnivel en ABL? Aló. O bueno, no sé si el doctor Álvarez quiere complementar algo en este momento. Si no, igual, Eh, sí. no, ahí es siempre a nivel de ABL se toma como un cambio recíproco, pero pues no nos habla es de un cambio que se produce en una región distal a donde está el evento, que es la región inferior. Y de hecho, el tener un infranivel en esa zona nos sirve para confirmar también que hay un compromiso en la región inferior. Como el corazón no tiene cara, es mejor hablar de regiones, zonas o paredes y no hablar de cara, porque el corazón no es un dado, pero bueno. Sería entonces el infranivel en ABL nos confirma que hay un compromiso en la región, la pared o la zona inferior, como quieran llamar. Entonces, sí, en efecto, este electro es de un infarto de pared inferior con pared posterior y así es como se debe interpretar al momento de que le llegue el paciente. Eso fue Ok. con este. Siguiente, tenemos aquí también está para Victoria. Bueno, ¿Qué opinión le merece? Cuente. tenemos supradesnivel, perdón por mi perro, subsignificativo en B1, B2, B3, B4 y B5. B5 tiene como
Sí, tiene más de un cuadrito. Pues toca ver si es mujer o hombre, pero bueno, igual ya tiene ahí B4 y tiene B3. Entonces, ABL tal vez un poco, pero no sé si significativo. Pero bueno, diría que principalmente tiene un supradesnivel en B1, B2, B3 y B4, que nos habla de compromiso anteroseptal, principalmente. Ok, entonces como me mencionó que si era mujer o hombre, ¿qué diferencia le hace eso al momento de interpretar la elevación del ST? Para que Porque le recuerde a sus compañeros. entonces, si es hombre, dependiendo de la edad, cambia el valor significativo de la elevación de la ST, del segmento ST, que tiene que ser con 2 derivaciones continuas en mayores de 45 años, un milivoltio, y menores de 45 años, 1.5. Y en mujeres, 2.5, si no estoy mal. Daniela, ¿quiere complementar o corregir algo que dijo su compañera? Hola, Rafa, ¿yo? Sí. Sí, pues, o sea, el corte en edad para hombres es de 40 años y si es más de 40 años, el aumento debe ser de más de 2 milímetros y en menores de 40 años, más de 2.5 ¿En qué derivaciones? en B2 y B3. ¿Y en el resto de derivaciones? Debe ser 2 derivaciones contiguas, pues que estén en la misma cara y la elevación tiene que ser mayor a 1 milímetro. ¿Y en mujeres? Y en mujeres mayor a 1.5 también en B2 y B3, independiente de la edad. Ok, importante recordar que B2 y B3 no cualquier derivación. Y después me decían que no le queda claro si había elevación o no en la cara lateral alta. Se lo voy a acercar y déjeme, se lo acercamos bien. Pues ahí sí pareciera tener más de 1 milímetro. Entonces, Ok. aquí que yo lo veo con mejor resolución, tal vez no alcanza en ABL a hacer el milímetro completo, es un poquito menos de 1 milímetro, y en D1 tampoco alcanza a hacer 1 milímetro completo, es casi el milímetro, pero no alcanza. Entonces, en ese caso no. Ahora bien, ¿cómo interpretarían qué arteria estaría involucrada en este electro? Y este, si ustedes se dan cuenta, es el típico electro de infarto que uno ve casi todos los días. Pues yo diría, Rafa, que es la descendente anterior. Pues ya que descartamos que fuera una lateral alta, pues yo diría que es esa, descendente anterior. ¿En qué porción? Pues de acuerdo a lo que explicaba ahorita el doctor Kevin, Sí. pues la depresión del ST en D3 es como de 1 milímetro y en ABF creo que no cumple el milímetro, o sea, sería distal. ¿Distal o Distal diagonal. medio? No sé cómo diferenciar si es medio o distal. Yo ¿Qué diría que de opinas? pronto es medio porque no tiene la circunfleja afectada, ¿no? ¿En qué derivaciones ve la circunfleja? ¿En qué, pues, sí, qué derivaciones? Pues En porque las dice que 1 y no tiene la... ABL. Ajá. 1 y ABL, que es la diferencia con, digamos, el que yo leí. Y la circunfleja se ve en tercio, ¿en qué lesiones de la descendente anterior? Las proximales. No sé. ¿Y cuántas descendentes anteriores dan circunfleja? Alfredo.
Una. Pues ninguna, diría yo. No sé. Kevin. Kevin nos abandonó. Bueno, a mí me parece que si es distal a la primera diagonal, pero sería tercio medio, porque compromete las septales. No sé si el doctor Manuel o el doctor Restrepo tengan una opinión diferente. En caso de que no, esencialmente una DEA en tercio medio es casi que el pan de cada día de los infartos que vemos en el hospital. Importante reconocerlo y tener en mente, así no se lo sepan por fisiopatología, el patrón electrocardiográfico que presenta. Casos más interesantes ahora, este electro que opina y si hay algún R2 y creo que no hay R2s, entonces Lorena, y si Lorena no, entonces Alfredo. Le doy un caso clínico. Tiene 38 años y dolor torácico desde hace una semana. Pues una alteración de la repolarización. Es que tiene como el notch ahí, como en, o sea, en B5. Sí, que me imagino que se refiere a esto que está aquí en B5. Sí, B5 y B6. Y es una persona joven, hombre, que también está en D2 y es generalizado, o sea, está en la mayoría de las derivaciones. Le hago una pregunta para enfocarla más rápido. Antes de enfocarse en los detallitos pequeños que tiene el electro, ¿qué tiene en lo grande? Es decir, ¿tiene una elevación del ST? Es decir, sí, pero no sé, o sea, no lo interpretaría como un infarto, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, primero tiene una elevación de ST, ¿en qué derivaciones? Es que tiene B4, B5, B6, D2, ABF, D1, D2, o sea, en las que no tiene, de hecho, es como en la única es en ABL y no sé si en D3, no sé. En D3, digamos que tampoco. Tampoco. Y en B1 tampoco. Exacto, pero el resto sí. Y en ABR tiene un infradesnivel. Sí, o sea, uno podría pensar que podría ser, o sea, el diagnóstico diferencial también podría ser una descendente, o sea, una lesión proximal. Una lesión proximal que le compromete. Entonces, fíjense lo importante de saberse las paredes, cómo se van comprometiendo en las derivaciones. Y ustedes tienen que mirar si les va cuadrando el sitio del infarto con la presentación electrocardiográfica. Si ustedes dicen, listo, me está comprometiendo la descendente anterior proximal, porque veo una cantidad de elevaciones del ST, y yo digo, bueno, ¿y por qué no me está comprometiendo? Si es proximal, ¿por qué no me coge D1? ¿Y por qué me coge D1 pero no ABL? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, uno tiene que hacer la correlación anatómica. Entonces, ahí ya empieza como que a no cuadrar. Entonces voy a mirar el resto porque una descendente anterior, entonces me coge las derivaciones inferiores y me coge D2 y me coge ABF, pero no me coge D3. ¿Sí? Entonces, todo como que uno va armando el rompecabezas y ve que le están faltando como piezas para decir que es un infarto de cierta arteria. Ahora bien, ¿qué otros diagnósticos te elevan el ST en lo que vamos a llamarle un patrón inespecífico de elevación del ST? Una pericarditis, Sí, ¿qué más? la alteración de la repolarización, o sea, no la repolarización precoz. Sí, una alteración de la repolarización que estaría en contra, y ahí nos vamos ya a los detallitos pequeños que tú nos decías, de la repolarización y que estaría a favor de la repolarización. Si bien no es el tema del día de hoy, es importante mencionarlo. La edad, el género.
¿La edad de género está a favor o en contra? A favor. A De que favor. Ajá. Según yo, sí. Sí, el notch que estás mencionando está a favor. ¿Qué está en contra? ¿Cómo es normalmente la morfología de las elevaciones del ST que se asocian a infarto? Que está en contra del diagnóstico de infarto. Que está a favor. O sea, la concavidad, ¿no? Como que Sí, exactamente, que tenga una elevación y luego tenga una concavidad y bueno, y luego tiene la onda T. Esta concavidad nos habla a favor de que es un proceso isquémico, usualmente, no siempre. Tú mencionaste pericarditis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de pericarditis y cuáles son como las cosas que tienes que buscar rápidamente en el electro para que no se te pase una pericarditis y la confundas con un infarto, que es como de las cosas básicas es de cóncavo medicina interna? y el PR está descendido. ¿Cómo? O sea, es más cóncavo, como en silla de montar. Sí, que se llama el signo de bandera que les encanta preguntar en los exámenes, pero eso no es tan específico y la gente pues fácilmente es muy subjetivo, me parece a mí. Hay otros hallazgos un poco más sensibles y específicos para pericarditis, como lo son, PR. primero, cuénteme, El PR descendido. exactamente, un infradesnivel del PR en cualquier derivación menos ABR, en la que se puede ver una elevación del PR, es el hallazgo más específico para pericarditis. Si lo tiene, pueden tener tiene una especificidad del 95 o 97% para pericarditis. Y si nos damos cuenta, en ABR tenemos, pues no sé si necesitan que se los acerque, pero hay una elevación del PR. Otra cosa que uno empieza a sospechar es cuando tiene más de 6 o 7 derivaciones con elevación del ST, sobre todo si no tiene un patrón que pueda ser explicado por una arteria o dos arterias, que en este caso no se me ocurre ninguna arteria que pueda explicar el patrón de elevación del ST que presenta este paciente. En efecto, con la elevación del PR en ABR y más de 6, si las contamos, es de 1, de 2, ABF van 3, B2, B3, B4, B5 ya van 7 y B6 van 8. 8 derivaciones con elevación del ST con el sin patrón coronario, que es lo que llamamos patrón coronario, y la elevación del PR en ABR, casi pues nos hacen virtualmente el diagnóstico de una pericarditis aguda. Y si bien el paciente lo primero que uno tiene que pensar y descartar es infarto, y lo más probable es que ese paciente termine en cateterismo, porque puede ser un infarto pues, con una muy baja probabilidad, lo más probable es que sea una pericarditis. Aquí nos pregunto la opinión de los cardiólogos si tienen este electro, que es con un cuadro clínico muy sugestivo de pericarditis, igual lo llevan a estratificación invasiva o asumen que tienen razón y lo tratan como pericarditis. Con este electro yo asumiría que pudiese ser una pericarditis. Pero lo lleva a cateterismo, es la pregunta. Va a depender también de la edad, Rafa, pues. 38 años, cuadro clínico de pericarditis con electro de pericarditis, pero pues este electro. Yo personalmente yo no lo llevaría a estratificación. Doctores Álvarez y Restrepo, si siguen conectados, tal vez no. Entonces continuamos y Sí. tenemos así. Bueno, continuamos. Este electro está como para Alfredo. Yo sé que creo que Alfredo está desde el celular, pero son cambios grandes que me puede decir qué opina. Regáleme un segundo.
Le regalo 2 porque soy generoso. Si alguien más sabe, además de Kevin, son bienvenidos a ir opinando. Eso no sería un Wellens, ¿Por qué? porque hay como una elevación sutil y la T es bifásica en B2 y en B3. Sí, y que predomina la parte invertida suele ser, entonces para hablar otra vez de Wellens, efectivamente es un patrón de síndrome de Wellens, que es ¿qué? ¿Cómo se ¿Qué define tipo? clínicamente? Bueno, Dos. ¿qué tipo? ¿Y qué tipo? ¿Qué tipo de Dos. Wellens? Dos, dos. Tipo A, tipo A. B, disqueados. B. Mentira, no sé. Yo diría que es B. Es B porque el A es la T predominantemente negativa, mientras que el B es la No, T. es No, una distinción que a mí realmente no me parece tan importante. Este es un tipo A que sube y se vuelve negativo, la que es tipo B es que es presimétrica, invertida, pero sin la subidita que da antes de bajar. Es decir, esta subidita no la tiene, principalmente es una T Exactamente, este invertida. sería un tipo A. Ahora bien, clínicamente eso en qué se traduce, cómo se define eso en términos clínicos Oclusión proximal de la descendente anterior. y qué es lo característico del Wellens que es diferente a una oclusión que es la que vimos en el primer electro, que da una elevación del ST en casi todas las caras. Alfredo. Que es intermitente. Que es intermitente. Entonces hay una estenosis que puede ser crítica, pero si bien es crítica, es intermitente, el paciente reperfunde, hace estas ondas, digamos, estas ondas de lesión y corrige. Si usted le toma un característico en estos pacientes es que a las 4 horas le toman un electro y está normal. 2 horas después le toman otra vez el electro y vuelve a salir este mismo patrón. A las 2 horas vuelve y el electro se vuelve normal. Es decir, el paciente está intermitentemente haciendo una isquemia, pues un poquito, una lesión, pero alcanza a corregir y no alcanza a ver isquemia, por lo que no se eleva el ST, sino que simplemente se va invirtiendo la onda T, que son los cambios, como Luisa los mencionó, los cambios tempranos. Que es importante, hay que identificarlo. Este paciente tiene que ir a cateterismo para corregir su lesión. Este es el que más le gusta a Alfredo, cuente. Primero, la primera pregunta es, ¿tiene o no tiene una elevación del ST? Para alguien que no haya hablado todavía. Ah, bueno, ya todos hablaron. Bueno, Alejandro o Alejandra. No le estoy preguntando diagnóstico, solo si tiene o no tiene elevación del ST. Hola Rafa, yo creo que no tiene ni elevación ni infradesnivel del ST en precordiales ni no en ninguna parte del electro, pero creo que las ondas T, bueno, en B4, B5 y B6 sí puede tener un infradesnivel. Sin embargo, en B1, B2 y B3 son más como Q profundas. ¿Dónde está para hacerle? Entonces, primera pregunta, ¿tiene o no tiene un infranivel en B4, B5, B6? Sí. Ok. ¿Dónde está el punto J de B3 y B2? ¿Está en la línea isoeléctrica? ¿Está por encima o está por debajo? En B3 y B2 está por debajo. Está por debajo. Entonces hay un infranivel del punto J con una onda que es ascendente y una T que es particularmente alta y simétrica, me parece a mí. No sé si alguien opine Sí. diferente.
¿Qué otras cosas, en qué otras derivaciones encuentra así como curiosas? Bueno, D3 tiene la T invertida. ¿Y eso le parece que está bien o está mal? Está mal. Usualmente no es invertida. ABF también tiene la onda T invertida y puede hablar uno de como bifásica es la onda T de ABF. En ABF sí está un poco bifásica y en D3, y esto es algo pues, que a mí me parece... D3 y en ABF también la onda P está invertida, igual que en D2. Rafa, Cuente. es que Alejandro está diciendo una cosa importante. Mire que D2, D3, ABF tienen la onda P negativa, mientras que en ABR está positiva. Positiva, sí. Primero, ese electro, pues valdría la pena repetirlo, ¿no? Y lo otro es que, pues ya Alejandro lo había dicho, tiene un infradesnivel del ST ascendente. Pero Alfredo, Entonces, señor. qué pena le interrumpo. ¿Qué herramienta tiene usted para pensar que el electro sí está bien tomado? Ya le digo. Que B6 sea positivo el QRS, mientras que en ABR sea negativo. Exacto, que tengan sentidos diferentes. O sea, si ABR fuese positivo, ahí sí sugeriría que el electro estuviese mal tomado. ¿Qué otra cosa pudiesen pensar en este electro con eso que acaban de decir de la onda P? Pues que tenga un foco ectópico, pensaría yo, distinto al nodo que esté descargando. Que tenga que, perdón, un foco ectópico que sea el que lleve el marcapasos, porque es que no, o sea, no tiene sentido, o sea, siendo es el nodo sinusal, si fuera el nodo sinusal, pues no tendría sentido la localización. Vale, entonces que sea un ritmo auricular bajo. Y otra cosa que quizás no es lo que tenga este electrocardiograma y que se ve muy, o más bien se pasa por alto, son los infartos de aurícula derecha. Los infartos auriculares. No es este caso, pero también puede explicar las inversiones de la onda P. Sí, ve, y usted que se quejaba de mis charlas de electrodos mal posicionados. Pero bueno, exactamente. Hay una cosa, de acuerdo con la de la onda P, no es el objetivo del electro pues, de la charla de hoy, Bueno, pero lo otro importante notarlo. Cuente. Que les estaba diciendo es lo del infrasnivel ascendente del ST con T's altas y picudas. Antes de que siga eso, quiero mencionar una cosa que dijeron que tiene una inversión de la onda T en D3. A mí me parece que puede ser normal porque es una inversión concordante con el QRS. Es decir, la polaridad del QRS está predominantemente negativa y la onda T, por la fisiología, puede ser negativa si es predominantemente negativo el QRS, como sucede en ABR, que es predominantemente negativo y la T es negativa, y en las que son positivos, pues la T es positiva. Eso no sé qué opinión le merece Kevin cuando usted ve una onda T concordantemente negativa. ¿Le parece raro? Pues yo siempre lo he interpretado como un hallazgo normal. O Alfredo. Rafa, qué pena, es que voy en la calle, les estaba mandando justamente el screenshot, pero me repite la pregunta, yo me paro un momentico. Las ondas T invertidas, que son concordantes con un QRS predominantemente negativo, ¿usted las toma como que signifiquen algo o como son concordantes con la polaridad del QRS, lo considera normal? Exactamente. Se le cortó. Recuerden que la repolarización, que el vector de despolarización, pues en ese caso yo no le doy mayor relevancia. O sea, si el QRS es predominantemente positivo, la T debe ser predominantemente positiva. E inverso, si el QRS es predominantemente... Pero bueno, ahí se está quedando sin señal, Kevin, pero efectivamente cuando es concordante podemos obviarlo como algo normal.
Alfredo, ahora sí hable de lo que quiere decir y explíquenos a todos. Yo creo que es un patrón de Winter, pues ya les dije, es un infradesnivel del ST ascendente con T's altas en cara anterior. Sí, solo, bueno, septal, no, septal no tiene, sobre todo anterior y lateral. Bueno, eso pues es patrón de Winter y eso habla de una obstrucción proximal de la descendente anterior y es también un equivalente de STEM, o sea, este man pues también va para angiografía. Exacto, entonces a pesar, así como en Wellens, que no tiene una elevación clara el ST, este paciente se trata como un paciente con infarto con elevación del ST. Y recuerden que la otra cosa característica del patrón de Winter es la elevación del ST en ABR, o por lo menos un pronunciamiento de elevación del ST en ABR. Que también lo tiene. Entonces, identificar esos son los dos patrones principales de pseudo, como si fueran de elevación del ST sin elevar el ST. Importante también que todos lo tengan presentes. Rafa, un momento, es que me perdí en una cosa, qué pena. O sea, los trato como si fueran con elevación del ST. Sí, no sé, no he leído en ninguna parte que los trombolicen, pero se tienen que tratar, se les da manejo y se llevan a cateterismo, pues a PCI primaria, si está dentro de ventana, dentro de lo posible, porque se tiene que asumir que tiene una oclusión crítica de alguna arteria, en este caso sería una descendente anterior, probablemente media, pues entre la septal y la diagonal, diría yo, así como quien no sabe. Pero sí. Pero sí, o sea, tengo una pregunta. Si dijimos que en el síndrome de Wellens es intermitente, o sea, hace mucho yo puedo tener esa lesión, igual lo llevo como cateterismo en ventana, me refiero. El de Wellens, yo no creo, y eso yo lo estoy hablando desde mi ignorancia, y es que no creo que tenga que ser un cateterismo urgente en el sentido de 120 minutos, pero por lo menos 24 horas como si fuese Exacto, temprano. temprano, exacto. No, si fuese yo el que le da, yo lo querría lo más rápido posible porque no sabemos en qué momento va a volverse una lesión crítica irreversible. Ok, listo. Tenemos, espérenme, ahí. Bueno, este electro también para R1. ¿Qué me dicen? Alguien, no sé, creo que Alejandra García, si sigue por aquí. Sí. Alejandra García. Ahí está desde el celular. No va a alcanzar a ver. Eso. Ah, bueno. Sí, no hay que quiera. Daniela o Juliana. Pues, dale, Julia. Dale. Pues yo lo que veo es, pues el QRS está ensanchado, o sea, ahí yo podría pensar en que tiene un bloqueo de rama izquierda. Y también veo, pues en B2 y B3, bueno, B1 y B2 sobre todo como elevación del punto J. O sea, yo ahí tendría que descartarle como tal que tenga el infarto por los criterios de Sgarbosa, ¿sí? ¿Qué son cuáles? Yo haría, pues que tenga una elevación del ST que sea concordante con el QRS más de 1 milímetro, que pues no lo veo, o que tenga, pues en este caso podría buscar el de la discordancia, que tenga elevación del ST más de 5 milímetros, que pues tampoco aplica.
y el otro sería el de infradesnivel del ST, que sea también En B1, B2 o B3. Ajá, que sea concordante, eso sí, en B1, B2 y B3, exacto, sí, qué pena. Pero pues Ok. tampoco, o sea, tampoco aplicaría. Alfredo, ¿quiere complementar algo? Perdón, me perdí. No lo estaba escuchando, pero Hágase un estamos hablando repaso de sobre... Garbosa. Ya, entonces, en las derivaciones predominantemente positivas, pues debería haber un supradesnivel del ST mayor a A 5. a 5, perdón, a 5. En las derivaciones predominantemente positivas debería haber una depresión del ST mayor a 1 milivoltio, y en el Garbosa modificado la relación ST sobre la S debería ser por lo menos el 25%. Ahí, aprovechando el doctor Álvarez, quiere hablar algo sobre un comentario adicional de bloqueos de rama e infartos. Sí, yo creo que lo que ustedes han dicho ha sido muy completo. Yo solo agregaría que, pues, en la última definición se tienen en cuenta tanto el bloqueo de rama derecha como el bloqueo de rama izquierda para considerar llevar a esos pacientes a una estratificación invasiva que permita saber, digamos, realmente cómo está la anatomía de ellos en la mayoría de los casos. Obviamente, siempre que hay un bloqueo de rama, nos toca pensar en la posibilidad de sustrato isquémico, pero ese sustrato isquémico puede ser agudo, puede ser crónico. Con los criterios de Garbosa y con unos criterios nuevos que se llaman criterios de Barcelona, uno puede tratar de aproximar el bloqueo de rama izquierda a relacionarse con una etiología isquémica. Sin embargo, pues hacen falta validaciones en nuestra población para ver si es útil o no esto. Usualmente cuando se tiene como cuando dice Garbosa, la doctora Elena Garbosa lo hizo con base en UR, cuando se tiene un UR muy alto, pues obviamente casi que el diagnóstico se hace, pero eso solamente se tiene cuando se tiene el primer y el segundo criterio. Digamos que con los otros criterios no es tan diciente, y aún con la modificación, pues también deja dudas cuando es solo ese criterio que cumple. Cuando tiene uno de los dos primeros, pues sí uno puede relacionarlo bien cuando se trata de bloqueo de rama izquierda. Entonces, digamos que si la clínica, digamos, es sugestiva de un evento coronario y el paciente presenta un bloqueo de rama izquierdo-derecha, siempre debemos tratar de manejar uno de esos bloqueos como un factor a considerar presente en forma aguda en el paciente también. Cuando hablamos de bloqueo de rama derecha puntualmente, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay pacientes que tienen bloqueos de rama derecha de novo y lo asocian a un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, es decir, tienen un bloqueo bifascicular, y cuando eso se presenta en el escenario agudo, usualmente ese es un predictor electrocardiográfico de fallo de bomba, es decir, de que el paciente, si no está en falla cardíaca aguda, es decir, si no está en edema pulmonar, se va a meter en edema pulmonar. Y esto se da más que todo porque usualmente ese cambio obedece al compromiso proximal de la descendente, que es el que puede dar ese cambio electrocardiográfico, sobre todo cuando el territorio de miocardio afectado va a ser grande y también se compromete la circulación hacia la rama derecha. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, con eso damos por concluido los bloqueos de rama por el momento. Y para finalizar, les traigo un escenario bastante frecuente. Déjame ver si este sí es el electro que quería poner, creo que no. Doctor Álvarez, qué pena. A mí no me quedó muy claro el del bloqueo de rama derecha. O sea, tiene que estar acompañado de un bloqueo anterosuperior. O sea, tiene que ser bifascicular para que yo sospeche de que sí es de infarto. No, que cuando tú tienes un paciente con clínica de infarto y encuentras un bloqueo bifascicular, usualmente eso va de la mano con que puede presentar un fallo de bomba, porque ese cambio electrocardiográfico cuando se presenta en forma aguda
obedece a que el compromiso isquémico es tan severo y tan proximal que se comprometió tanto la arteria, por decirlo así, que le da circulación a la coronaria derecha, a la rama derecha y también a la que le da al fascículo anterosuperior izquierdo. Es decir, que hubo un compromiso extenso y proximal que usualmente se correlaciona con que hay una cantidad de tejido ventricular comprometido y esos pacientes usualmente entran en falla cardíaca aguda. ¿Ya? O sea que ese cambio electrocardiográfico, si ustedes encuentran un bloqueo bifascicular que no sabían que el paciente lo tenía y la clínica que tiene el paciente es muy característica de un evento coronario agudo, toca pensar en que ese paciente va a entrar en falla aguda y toca tratar de ver si no tiene alguna complicación mecánica también, que también pueden presentar ese cambio, porque esa presencia del bloqueo bifascicular se relaciona mucho con fallo de bomba. Ah, ok, gracias, doctor, ya, entendido. Una pregunta, Rafa, antes de que sigas. ¿La idea del próximo jueves es hacer qué? Lo que quieran, que proponen. Profe, era precisamente lo que yo quería hablar. ¿Le parece si reestructuramos estas charlas y hacemos una, pues, que un residente, incluido fellows y los internos que estén rotando por cardio, preparen una revisión de tema de solamente las explicaciones electrocardiográficas de los hallazgos? Porque como le hemos hablado, lo bonito de la electrocardiografía y quizás la mejor manera de aprenderlo es entendiéndolo, porque aquí podemos decir, listo, tiene un patrón de Winter, tiene un patrón de Wellens, pero al cabo de una semana se nos puede olvidar, o como es llamativo, quizás no, pero en la medida en la que entendamos el electrocardiograma es más fácil que recordemos todos estos hallazgos. No sé si ustedes lo vean a bien. Ese planteamiento ya se había hecho, de hecho hay una lista de temas larguísima que Rafa se tomó el trabajo de hacer, que yo no sé, hasta inventó temas ahí para que quedaran un montón de temas. Ahí hizo un invento raro, salieron como 50 temas, pero yo creo que lo importante es retomar lo que teníamos en ese momento y que creo que se ha perdido un poco, y es que destinado a revisión solamente son 20 minutos de la hora de la actividad. Los otros 40 minutos tienen que ser con ejercicios prácticos y no necesariamente tienen que ser del tema que se está tocando, precisamente para tratar de dar el chance de revisar y revisar y revisar electros. Rafa, digamos, tiene varias páginas que nosotros estábamos utilizando como base. Yo creo que lo que se puede retomar es eso, que tomemos el tiempo de la revisión académica para revisar los criterios electrocardiográficos y de pronto hasta la fisiopatología del cambio electrocardiográfico, los primeros 20 minutos como máximo y los otros 40 minutos y cogerlos para casos, que era lo que estábamos haciendo antes de que tú llegaras, Kevin. Lo que pasa es que ahora nos tocó cambiar un poco y también estamos esperando, digamos, salir de unos temas que habían quedado pendientes, pero la idea sí es tratar de retomar esa lista. Ojalá que sea una lista que podamos hacer un poquito más, digamos, específica. Rafa la hizo bastante específica, pero incluso yo creo que basándonos en lo que tú dices, sí podríamos hacerla de casos puntuales. Por ejemplo, yo propongo que el otro jueves hablemos de hemibloqueos y bloqueos de rama. ¿Ya? Entonces, los primeros 20 minutos hablamos de eso y después ponemos puro ejemplo que pueden ser de ese tema o pueden ser de otros temas. Completamente de acuerdo. Y Kevin, si quiere organizar y asignar los temas, bienvenido. Yo sugiero que si vamos a hacer bloqueos de rama, el que más se vería beneficiado de revisar eso sería el residente que pase a cardiología el próximo mes, ya que eso es cuando están en pruebas, es lo que más van a ver leyendo electros, y si lo tienen claro, les serviría muchísimo. ¿A quién te quieres clavar, Rafa? ¿Quién es el que No pasa sé, no sé. Yo paso, doctor. Bueno, entonces ya estás clavada entonces con ese tema. Daniela, ¿Quién ¿te pasa? clavó Rafa? Sí. Daniela Sanabria. Entonces, bienvenida. Entonces, sí. los bloqueos de rama y los semibloqueos. Listo. Y si quieres apoyarte con Kevin para que te pase bibliografía o antes de que empiece a hacer la charla, háblate con Kevin y él te explica como las bases para que tú puedas también dar una mejor charla y lo entiendas mejor. Lo único adicional que yo quería decir es que yo creo que es importante que el residente que está en cardiología haga la revisión también, pero yo sí creo que todos
deberían participar también en una forma más activa y no solo el que está en cardio. Entonces yo creo que es importante tratar de que si ya podemos estructurar una lista de temas, que yo creo que lo que podríamos hacer sería que Kevin le echara un ojito a eso que se revisaba antes, a ver qué puede Sí, profe, de aportar a hecho esa lista. Rafa me pasó la lista de temas, yo ya la tengo en mi poder, sería como pues revisarla y asignarla y asignar para hacer la revisión. Recuerden, esto no es obligación, si alguno no quiere revisar no hay problema, la idea es que todos revisen, pero pues solo los que de verdad, digamos, quieran hacer la revisión. De hecho, esta es una reunión que se hizo para todos los residentes de medicina interna, no solamente para los residentes de primer año, y la idea de hacerlo así es precisamente que en las revisiones de los electros, la idea era tomar electros de toda complejidad para que todos pudieran participar. Entonces, vuelvo y les pido que hagan la invitación a sus compañeros para que todos asistan, pero que no lo vean como una obligación, sino que vean que es tratar de resolver una necesidad que todos tenemos, sobre todo en el proceso de formación en el que ustedes están. ¿Eh? Perfecto. Y para finalizar en los últimos 2 minutos que nos quedan, este electro quiero que me lo respondan con una pregunta y es típica situación en el hospital que le pasan un electro y le dicen, venga, ¿qué le ve o qué tiene? Entonces, siempre que uno ve un electro, uno lo tiene que interpretar en un contexto clínico, porque si no, no tiene ningún sentido. Este es el ejemplo, pues uno de los ejemplos perfectos para eso, y usted ve el electro y le pregunta al que se lo manda una cosa y con esa pregunta ya resuelve el electro. ¿Qué le pregunta a la persona que le manda este caso? ¿Qué edad tiene? Excelente pregunta. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? Por el tamaño de la R y la S en B2 y B3. ¿Y qué más? ¿Alguien que quiera complementarle? Kevin, ¿usted sigue el celular manejando o ya está? Señor. ¿Está viendo la imagen? Sí, la estoy viendo, estoy esperando. Ok. El tema de la edad, es cierto, es quizá la pregunta fundamental, pero yo creo que el hallazgo al que usted quiere hacer referencia, fíjese que ahora que estoy en pruebas, no es un hallazgo solamente de jóvenes, ¿sabe? He encontrado muchos pacientes por encima de 60 años que pueden tener estos hallazgos también. Pero bueno, entonces ya les voy a dar la respuesta porque ya nos pasamos de las 7 y es, en los pacientes, usualmente, este paciente, en este caso, el paciente tiene 11 años y tiene lo que llamamos un patrón de T juvenil. Es una inversión asimétrica, usualmente en B1 y B2 de la onda T, que lo diferencian de un síndrome de Wellens en la asimetría y en que no suele comprometer hasta B4. Y también el cuadro, pues, el cuadro clínico y la edad. Cuando uno ve un electro así, enseguida uno piensa que el paciente tiene menos de 25 años para que tenga este patrón de T juvenil. Se me hace raro que los mayores de 60 años lo tengan y me parecería que en vez de ser un patrón de T juvenil, pues ya pierde la definición. Sería más bien, no, yo sé que usted no se refiere a eso. Es que me estaba refiriendo a los hallazgos, por ejemplo, que están viendo en la pared inferior, que parecía que insinuara una elevación del ST, pero tiene un notch, que es un patrón de repolarización temprana. Exactamente. Y y a lo que iba es que incluso podrían ver una inversión de la onda T acompañado de ese notch en el patrón de repolarización temprana que podría dar algunos trastornos inespecíficos de la repolarización que a los cardiólogos les encanta mencionar. En pacientes ancianos pueden tener este patrón, pero es característico en pacientes jóvenes. Otro hallazgo cuando también se encuentren con un electro de pediatría es que suelen tener un eje bastante derecho y una progresión diferente de la onda R, por decirlo así.
que no es el caso que vemos en este electro. Aunque si bien está un poco Acuérdense- precoz la progresión de la R. Doctor Álvarez, cuéntenos. Acuérdense que también las dimensiones de las ondas, los intervalos y los segmentos cambian en la población pediátrica y eso tiene unas tablas. Entonces, si alguno se comete la locura de hacer algo que tenga que ver con pediatría, tenga en cuenta las tablas a la hora de estandarizar las ondas, los intervalos y los segmentos que van a evaluar, ¿no? Entonces siempre es esencial correlacionar un electro con su situación clínica, el paciente y pues todo lo que tiene que ver. Por sí solo, uno puede hacer una lectura. Yo le puedo decir que hay una T invertida en B2, B3 que tiene tantos milivoltios en tales derivaciones, pero yo no puedo decir un diagnóstico sin saber un contexto clínico. Y yo creo que con eso damos por finalizado el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Entonces la otra semana seguimos con mis bloqueos y bloqueos con Daniela Sanabria. Gracias, Bueno, feliz noche. gracias. Estamos Gracias, hablando. Rafa, chao, que estén bien. Chao. Gracias, chao Rafa, chao doctor. Chao, chao.